tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. 3 de la tarde con 3 minutos. Arrancamos Tarde Noticias en su edición viernes último de lo que va de la semana con muchísimas informaciones. Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? El saludo también para todos los televidentes. Viernes, por fin viernes, nos vamos acercando lentamente pero seguro al fin de mes. A cuidar la platita a la gente. A cuidar la platita, sí, porque es justo y necesario, hay muchos gastos, estamos empezando las clases y es que hay que ahorrar y hacer las cuentas. Hola Kiara, ¿cómo estás? Hola Rolando, hola Fer, un saludo también para toda la teleaudiencia. Bien, bien, súper bien, por fin viernes, un viernes bastante caluroso. No se cumplió la alerta que ayer decíamos, o por lo menos por acá. Por acá, por lo menos por no. Por lo menos no. Sí estaba medio nublado toda la tarde y noche, pero no se cumplió. No pero fresquito, hoy estaba fresquito a la mañana. Sí, sí, sí. A mí me sorprendió. Hoy estaba fresco a la mañana. Bueno, vamos a repasar los datos, sí, el tiempo, cómo va a estar el fin de semana, porque yo sé que muchos quieren saber cómo va a estar el fin de para ya ir viendo qué hacer ahí en familia. 34 grados la temperatura actual a estas horas de la tarde, cielo parcialmente nublado, una sensación térmica de 35 grados, tampoco hay mucha diferencia entre la sensación y la temperatura actual, así que estamos bien, por lo menos hoy. 41% la humedad y el viento que va soplando con direcciones variables a 5 kilómetros en la hora. ¿Cómo va a estar el resto de la jornada según meteorología? Para la tarde-noche nos espera una tarde-noche bastante cálida, una noche en donde vamos a tener una temperatura bastante bajita ya, vamos a llegar a los 26 grados y por la madrugada también vamos a tener una temperatura similar a lo que estamos teniendo ahora. Un resto de jornada cálido es el que vamos a tener. Pronóstico extendido, sí, vamos a los próximos días. Para mañana sábado vamos a tener un día bastante cálido, un sábado parcialmente nublado, sin precipitaciones hasta el momento, mínima de 23 grados, la máxima que va a llegar hasta los 34. Ya para el día domingo también, atención, un domingo bastante caluroso, mínima de 23 grados, la máxima que va a llegar a los 35. El día lunes arranca una nueva semana, mínima de 22, máxima de 35. Y ya el día martes una mínima de 23 grados y la máxima que va a llegar hasta los 35. Ya arrancamos con el desarrollo de la información. Poco después de la 1 de la tarde, el juez Mirko Balinotti decretó la prisión preventiva del médico cirujano Miguel Ángel Cavallo. El mismo había sido imputado por la fiscal Claudia Aguilera luego de la muerte de Maylén Romero, de 22 años. Ella falleció el 30 de diciembre pasado. Había ingresado al Sanatorio Médicis para una cirugía de implante mamario. La situación se complicó y finalmente ella fue trasladada a un otro sanatorio en Fernando de la Mora, pero en el trayecto perdió la vida. En ese contexto, el profesional va a ser trasladado al Departamento Judicial de la Policía Nacional y luego de cumplir el protocolo sanitario será derivado a prisión. Y más vacunas para nuestro país. Se prevé que llegará un lote nuevo de unas 36.000 vacunas para nuestro país mediante el mecanismo COVAX antes del 15 de marzo. Las vacunas de AstraZeneca adquiridas a través de este mecanismo internacional son parte de una remesa de 304.800 dosis, según anunció este viernes el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Afirmó que ese volumen restante llegaría entre marzo y mayo en un suministro gradual y sostenido en los próximos 3 meses.
La jueza penal de garantías de la ciudad de Limpio, Elsa Idoyaga, decretó la prisión preventiva del propietario de la Curtiembre World Trading S.A. Es la empresa responsable de contaminar la laguna Cerro. En ese contexto, la magistrada resolvió que Rogelio Ferreira Martins sea derivado a la penitenciaría de Emboscada. Él previamente permanecerá en la comisaría novena de Limpio hasta tanto pueda realizarse la prueba de COVID-19 para posteriormente ser derivado a su lugar de reclusión. Con respecto al fallecimiento del diputado Robert Acevedo, la última información que se tiene son los 3 días de duelo que se declararon en el Congreso Nacional debido al fallecimiento de Acevedo, el legislador de Pedro Juan Caballero del departamento de Amambay, quien perdía la vida a causa del COVID-19 y las complicaciones que estuvo teniendo. Por medio de una resolución, la 3050, el presidente del Congreso Nacional, Óscar Salomón, declaró 3 días de duelo debido al fallecimiento del diputado Robert Acevedo del Partido Liberal. Durante ese tiempo, el pabellón patrio va a estar permaneciendo izado tan solo a media asta. Una manera de conmemorar, de también hacer duelo con respecto al fallecimiento de Roberto Ramón Acevedo Quevedo. Y atención, señora, señor, porque el próximo domingo 28 de marzo se cambia la hora. Muy importante esto, los relojes deberán atrasarse 60 minutos, con lo que oficialmente se ingresará al horario de invierno, de acuerdo al decreto presidencial que establece que este atraso de 1 hora se lleva a cabo el 4.º domingo de marzo. La medida obedece la recomendación de la ANDE sobre ante la elevada demanda de consumo de energía eléctrica. Hasta el momento se tienen registros de que 21 licenciados en enfermería han fallecido a causa de COVID-19. La información fue proveída por la licenciada Mirna Gallardo, quien es supervisora y presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería. 21 profesionales han perdido la vida a causa del coronavirus. En estos momentos se están recurriendo incluso otros a actividades solidarias para cubrir los gastos de quienes aún permanecen internados a causa de la enfermedad. Según la víctima, 4 sujetos con armas largas, con chaleco antibala, con la inscripción de la Senat. 2 de ellos con pasamontaña. El maletín supuestamente estaba dinero en efectivo y su notebook. Estaba abriendo el portón y ahí ya ingresaron 2 personas a pie y después posteriormente ingresó el vehículo IS. Según manifestaciones de la víctima, 18 a 20 millones de guaraníes que hoy tenía que pagar a su empleado. Y ya recibimos a la doctora Elsa Idoyaga para hablar con ella con relación a esta determinación que adoptó su juzgado dentro de la causa que investiga la contaminación de la laguna Cerro. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando, y a tu distinguida audiencia. Bueno, doctora, se realizó hoy la audiencia en su juzgado y resolvió decretar la prisión preventiva del imputado.
Es así, Rolando. El Ministerio Público ha presentado acusación en fecha 12 de febrero de este año contra el señor Martín. Él mismo, con su defensa técnica, han planteado durante el término de 6 meses todo chicanería jurídica, yo digo, de incidentes, de nulidad, de imputación, reposición, apelación. Nunca quisieron someterse al proceso penal. Presentaron una inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo una medida cautelar, pero la Corte no ha comunicado a esta magistratura, y en el día de hoy, al mediodía, se tomó la imposición de medidas cautelares. Ellos pidieron la libertad ambulatoria, ofrecieron una fianza real y permiso para viajar al extranjero. Esta magistratura ha analizado de que el Ministerio Público ha presentado acusación por varios hechos punibles. La expectativa de pena es superior a 5 años, es considerado crimen, y el peligro de fuga es latente. ¿Por qué? Porque esta persona es un ciudadano brasileño. Ustedes saben que el Paraguay no tiene un tratado de extradición con Brasil. Si él viaja a Brasil, es imposible que se le traiga más al país. Por tanto, por el peligro de fuga, es decretado la prisión preventiva. Ahora, doctora, fueron numerosos los incidentes que se presentaron en este periodo de tiempo, lo que de alguna manera también imposibilitó poder hacerse esta audiencia que finalmente se concretó. ¿Estos incidentes que ellos habían presentado ya fueron resueltos en su mayoría? Los incidentes que han presentado la Cámara de Apelaciones han confirmado la posición de esta magistratura, rechazando todos los incidentes. Debido a eso, he llamado a la aplicación de ser oído el señor Martín, debido a que él no se puede tomar una audiencia preliminar antes de ser oído. Entonces se le tomó el 242 y en el día de la fecha he decretado la prisión preventiva y fijado la audiencia preliminar para el 11 de marzo. Okay. Doctora, ¿qué tal? Fernanda le saluda. Con respecto a lo que él manifestó, doctora, ¿qué supo decir Rogelio Ferreira Martins? No manifestó nada, solamente su defensa técnica ha planteado la libertad ambulatoria, que supuestamente que no existe hecho punible, de que el Ministerio Público no ha presentado acusación. Yo le mostré de que en el expediente judicial existe la acusación por parte del Ministerio Público y que el Ministerio Público se mantiene con su imputación y acusación. Y debido a que él mismo más de 8 meses no quiso someterse a un proceso penal, esta magistratura dio la prisión preventiva. Ahora, doctora, usted hablaba de una acción también que presentaron ellos ante la Corte, pero la Corte no llegó a notificarle. ¿Eso no obstaculiza en absolutamente nada el proceso investigativo? ¿Lo paraliza de alguna manera? No paraliza, ¿por qué? Porque ellos solicitaron una medida cautelar, yo solicité un informe a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, hasta la fecha no tengo ningún informe, pero extraoficialmente tengo conocimiento de que no hay ninguna medida cautelar que la Corte Suprema prohíba a esta magistratura de aplicar la medida cautelar en esta causa. ¿Por qué? Porque es obligación del juez penal de garantía de someterle al procesado en la presente causa para que él pueda defenderse por los hechos punibles imputados y acusados en esta etapa. Él tendrá que ir finalmente, doctora, a emboscada. Sí, la Policía Nacional dio cumplimiento en la fecha a las 13 horas, el traslado a judiciales del mismo, y hay que ver el protocolo del COVID para ver si es trasladado a emboscada. Doctora, en el acta de imputación, ¿la Fiscalía pidió como medida también la prisión preventiva o ellos solicitaron otro tipo de medidas en su momento? Sí. El fiscal Jalil Rashid, recusado hasta el momento, ha solicitado la prisión preventiva por el peligro de fuga y obstrucción a la investigación fiscal.
Doctora, es importante ese punto que usted mencionaba, que no tiene arraigo y además todas estas dilaciones que no mostraba de alguna manera su predisposición de someterse a la justicia. Fueron esos los puntos principales que llevó a su juzgado a tomar esta determinación de remitir la prisión. Es así, Rolando. Ellos presentaron reposición, apelación, subsidio, nulidades, sobre nulidades. Nunca he visto un caso tan complicado debido a todos los incidentes que ha planteado la defensa técnica y de que la Cámara de Apelaciones ha confirmado todas mis resoluciones in toto. Doctora, por último, ¿nos puede repetir la fecha que fijó usted para la audiencia preliminar, por favor? 11 de marzo, 10:30 de la mañana, he fijado la audiencia preliminar. Está también imputada la directora del MADES. Estoy esperando la resolución de la Cámara de Apelaciones en relación a la nulidad de la imputación que ha planteado la defensa técnica, que decide la Cámara en relación a la directora del MADES. En ese caso, ¿todavía tampoco se pudo sustanciar la imposición de medidas en el caso de la directora del MADES? Tampoco se pudo sustanciar, son más de 8 meses que han pasado, pero es imposible de todos los incidentes que han planteado todas las defensas técnicas. Perfecto, doctora, muy amable como siempre, gracias por atendernos, que tengan un buen fin de semana. Feliz fin de semana, muchas gracias. La doctora Elsa Idoyaga, jueza penal de garantías de la ciudad de Limpio. Entonces, Fernanda, un caso extremadamente dilatado. Nos contaba la jueza, haciendo un resumen rápidamente, que hace 8 meses no pueden avanzar. Finalmente se da en el caso de Ferreira Martins, que va a ir a prisión. No así, todavía queda pendiente la audiencia para Carolina Pedroso, quien también fue imputada y quien es directora del MADES. Sí, habrá que ver finalmente en qué momento se da la oportunidad en el caso de esta directora del MADES. Rogelio Ferreira Martins es este hombre que estamos viendo ahí en imágenes, es quien finalmente ya va a guardar prisión preventiva. La imputación se daba por procesamiento ilícito de desechos. De desechos y también perjuicio a reservas naturales, es lo que menciona en su escrito de imputación el fiscal Jalil Rachid, hoy recusado. Fíjense ustedes. ¿Quién era ahora la fiscal? ¿Lisa Martínez? Tengo entendido que la está interinando en la causa. Fíjense ustedes, la laguna Cerro se contaminó, luego se rompió esa ruta que dividía, volvió a su estado normal y la causa difícilmente pudo avanzar por las múltiples chicanas. Vamos a estar acompañando este caso. Claro, claro que sí. 15 horas con 21 minutos, 3 de la tarde con 21 minutos, 34 grados de temperatura. Ustedes pueden seguir comunicándose. Sería bueno que nos manden de repente algunos vecinos que siempre están contactando con nosotros ahí al número del WhatsApp. ¿Cómo está la Laguna Cerro hoy? Exactamente, saber cómo está hoy la Laguna Cerro y por supuesto también la gente que quieran escribirnos de diferentes puntos del país, enviarnos sus videos que ya vamos a estar compartiendo en el transcurso de esta tarde. 85-625-000, comuníquense con nosotros mientras hacemos una breve pausa y ya venimos. Y en el plano internacional tenemos que hablar de Uruguay porque llegaron a ese país las primeras dosis de la vacuna Coronavac contra el COVID-19. Las primeras dosis de la vacuna china Coronavac que llegaron este jueves a Uruguay permitirán al gobierno del país sudamericano iniciar el próximo lunes el plan de inoculación previsto para combatir el COVID-19. El cargamento de 192.000 dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinovac, trasladado en un charter de la aerolínea chilena LATAM, procede de Beijing con escalas en Sydney y Santiago de Chile. Arribó minutos antes de las 23 horas al Aeropuerto Internacional de Carrasco en las afueras de Montevideo. Como se había anunciado previamente, no hubo ninguna autoridad presente. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, había comentado horas atrás en una entrevista que no iba a celebrarse ninguna ceremonia de recepción de las vacunas. Además, Uruguay recibirá entre el 8 de marzo y el 26 de abril unas 460.000 dosis del laboratorio estadounidense Pfizer, según las cifras anunciadas el pasado lunes por el presidente Luis Lacalle Pou.
Según la víctima, 4 sujetos con armas largas, con chaleco antibala, con la inscripción de la Senat. 2 de ellos con pasamontaña. El maletín supuestamente estaba dinero en efectivo y su notebook. Estaba abriendo el portón y ahí ya ingresaron 2 personas a pie y después posteriormente ingresó el vehículo y ese. Según manifestaciones de la víctima, 18 a 20 millones de guaraníes que hoy tenía que pagar a su empleado. Bueno, finalmente hoy, Fernanda, se pudo sustanciar la audiencia de imposición de medidas para el médico cirujano Miguel Ángel Cavallo, quien fue imputado por homicidio culposo en la muerte de esta joven de 22 años. Exactamente, y finalmente hoy el juez Mirko Balinotti decreta la prisión preventiva que se finalmente otorgó a este hombre debido a esta denuncia que se suma ya una más del año 2016. Exactamente, recordemos que el caso de Maylén, ella ingresó el 30 de diciembre pasado a un sanatorio privado, Sanatorio Medici en este caso, para una cirugía de implante mamario. Maylén Romero sufrió una descompensación. Ella fue trasladada hasta Fernando de la Mora, en el Sanatorio de San Sebastián, donde, de acuerdo a los familiares, inicialmente no lo quisieron admitir. Tuvo que venir hasta el Hospital del Trauma. En el trayecto retornó a este sanatorio privado en Fernando de la Mora y allí lastimosamente terminó perdiendo la vida. El sanatorio donde inicialmente tenía que hacerse esta cirugía ni siquiera contaba con servicios de terapia intensiva para poder asistir a esta joven atleta de 22 años. Y la ambulancia que la trasladaba tampoco. Es por eso que se dificultaba mucho más también todo lo que tenía que ver con su traslado, con la reanimación ya una vez que vuelve a sufrir un paro cuando era trasladada de un lugar a otro. También estuvieron presentes y tengo entendido que esta prisión preventiva finalmente se da por pedido de la querella. O sea, la familia junto con sus abogados querellantes son quienes pidieron la prisión preventiva porque la Fiscalía pedía arresto domiciliario. Exactamente, había pedido arresto domiciliario. Recordemos que el doctor Cavallo tiene otros procesos, tanto en lo civil y también tuvo en lo penal en su momento una causa que concluyó y que de alguna manera también generó reacción porque el Tribunal de Sentencia finalmente le sancionó, le condenó para que entre otras cosas realizara un trabajo comunitario, en este caso cirugía en el Hospital del Quemado, que fue rechazado por esa autoridad. Pero volviendo al caso de Maylén, esto es lo que decía el juez Mirko Balinotti con relación a esta determinación. Este juzgado decidió dictar la prisión preventiva del mismo en razón de la gravedad de los hechos y del bien jurídico vulnerado vida, ¿verdad? Igualmente existen elementos obrantes en el expediente que hacen suponer una posible obstrucción a la justicia y esos fueron los fundamentos para fundar la prisión preventiva del señor Cavallo. Juez, ¿dónde determina que sea trasladado a...? El señor Cavallo va a ser trasladado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y, o sea, realmente esa cuestión ya el director de establecimientos penitenciarios va a determinar de acuerdo a la cantidad de gente o de lugares disponibles que tengan. Pero suponemos que entre tanto, si no es ya su competencia, permanecerían judiciales. Podría permanecer en judiciales, igualmente. La querella en este caso había manifestado inclusive que había la posibilidad, primero la gravedad, que usted ya me acaba de manifestar, el peligro de fuga, el arraigo, todo eso se tuvo en cuenta. Exactamente, se trata de un ciudadano argentino, pero él está radicado en el país y de hecho arrimaron documentaciones que hacen a su arraigo acá dentro del país, ¿verdad? Eso no fue tenido en cuenta para mantener esta prisión, como yo te dije, sino que realmente la consecuencia del hecho, ¿verdad? La gravedad del hecho, la consecuencia final del hecho, que fue el fin de la vida de la señora Maylén, como también existen probanzas en el expediente sobre supuestos actos de obstrucción a la justicia, ¿verdad? En razón de intentar influir sobre
declaraciones que se dieron en testigos ante la Es justicia. importante esas personas también para la determinación. Ahora, por último, con respecto a este caso, juez, también se analizaron, esta magistratura analizó otras denuncias en contra del doctor, ya que no sería el primer caso de, entre comillas, negligencia médica, o ya es en base solo a lo planteado por la imputación y también la querella. No, esta magistratura se ciñe a las probanzas arrimadas al expediente, ¿verdad? Arrimadas al expediente judicial sobre esta causa. Igualmente el señor también Cavallo tiene tiene antecedentes por una declaración falsa que se había dado en el contexto de en un contexto relacionado al ejercicio de su profesión de cirujano, ¿verdad? Los títulos falsos o algo que por Una declaración falsa, eso es lo que yo te puedo precisar, no te puedo dar más datos de eso. Bueno, como decía el juez, si bien es cierto, otras denuncias no están arrimadas a esta causa, sí hay varias víctimas que saltaron también a hacer lo propio y a contar la experiencia por la que atravesaron. Finalmente con este hombre, Miguel Ángel Cavallo, quien decían hace unas semanas desde la Sociedad Paraguaya de Cirujanos que él no forma parte. Exactamente, y lo vienen diciendo desde aquella vez que se dio el caso de esta funcionaria judicial. Estas imágenes corresponden a la causa de aquella época, donde también había sido imputado por el entonces fiscal John Paul López, de alguna manera cuando eso ya habían dicho también prácticamente lo mismo. Vamos a escuchar lo que manifestaba la abogada querellante, la doctora Viviana Goraleski. Ella fue parte de este equipo en representación de los familiares que pidieron la prisión preventiva que hoy se hace efectiva. La familia realmente está contenta con esta decisión que tomó el juez. Es lo que es justo. La familia se siente acompañada por esta decisión y es lo que corresponde, es lo que el juez tomó la decisión en relación a lo que nosotros adjuntamos. No se nos dejó participar en la audiencia porque es lo que solicitó el abogado de la defensa. Nosotros respetamos la decisión del juez que no nos dejó participar en base al pedido de la defensa, pero nosotros ya habíamos agregado todas las documentales y un pedido específico de todo lo que para nosotros correspondía en esta audiencia, que era el pedido de prisión. El pedido de prisión porque existe un peligro de obstrucción, existe un peligro de fuga y existen suficientes elementos de convicción de que existió un hecho grave contra la vida, y claramente esto terminó en la muerte de Mailén, y el juez tuvo en cuenta todo esto. Creemos que tuvo en cuenta todo esto. Nosotros no fuimos partícipes de la audiencia, pero el juez tomó la decisión finalmente de otorgar la medida y de dictar la prisión preventiva. ¿Ya se le comunicó a usted, abogado? Se comunicó ahora, nosotros hicimos la consulta y nos comunicaron que se dispuso la prisión preventiva de Miguel Cavallo. Nosotros estamos enfocados en la querella por la muerte de Mailén, y a nosotros se nos acercan muchas personas que tienen casos similares. Nosotros nos estamos enfocando en el caso de Mailén, que es demasiado claro, los hechos fueron muy claros. Tenemos todos los elementos para probar que aquí hubo un homicidio, que el hecho punible existe, pero sí los testimonios de estas personas son también muy válidos, y estas personas también nosotros les instamos a que hagan las denuncias y a que también comparezcan ante las autoridades para realizar las denuncias correspondientes, porque sí, muchas otras personas se acercaron y nos dijeron que también fueron víctimas de otros hechos punibles. Otro tema destacado de esta jornada guarda relación con la incidentada mañana en el Colegio de Policía, Fernando. Exactamente, porque continúan los problemas dentro de estas filas, o de los jóvenes por lo menos que desean ser parte de las filas policiales, y en este caso postulantes al Colegio de Policía y la Academia se manifestaron luego de ser rechazados en la evaluación médica. Y como cada año el Colegio y la Academia de Policía es centro de protestas luego de los primeros estudios que se realizan para el ingreso a esta institución. Ahora hay personas que se encuentran manifestando enfrente de la institución solicitando la revisión de los estudios médicos porque algunos alegan
de que no pudieron ingresar o por su complexión física o por alergias que le aparecieron. Vengo a mandar a padrinaje, señorita Blanca, allá. Supuestamente la médico acompañata la hora me bucuera, pero oye le dejan y estudio fuera. Le mete, le hace firmar que no son auto para la academia y le dice que pueden retirarse, no le dan sus estudios. Y bien dice en la cartilla, devolución dice, y no le dan el examen médico porque son alérgicos al pasto, al polvo. Algunos le dicen que Ñanteco están muy flacos, otros que están un poquito gordos. Hay personas que no pasaron psicotécnico y están ahí. Están adentro. Como una persona que no tiene el perfil para poder desenvolverse dentro de la sociedad va a estar para tener que trabajar diariamente con esa persona. ¿Cómo va a tener un equilibrio emocional para enfrentar cierta situación? Todo lo que nos eliminamos ahora, nosotros pasamos el psicotécnico. Nosotros todos pasamos el psicotécnico. Y eso que no pasaron el psicotécnico, ahora pasaron todito el médico. A mí supuestamente se me dijo que yo soy alérgico al pasto. Yo desde que tengo 5 años juego en el pasto. Y no tiene sentido. Yo le dije, no puede ser por eso, me dijo. Y yo le dije, capaz no te pusiste nomás todavía bien, me dijo. Y se te obliga a firmar un documento y vos salís. Se te entrega a vos uno y vos tenés que firmar acá. Yo firmé el mío. Dice que no es apto. Mostrarle la cámara, por favor. Sí. Acá dice que supuestamente mi motivo de eliminación es según el artículo 54, 17.1, hipersensibilidad. Y ese supuestamente es porque vos sos alérgico al pasto. Y no tiene sentido. Sí, pasé psicotécnico. ¿Puedes hacerle una... Es más flaco que nuestro compañero Hernán. Date una vuelta. Sacate tu remera, gordo. Dale, gordo. Dale, gordo. Él es el que está gordo. ¿Cuánto pesas? 72 kilos. Y ellos te miden tu índice de masa corporal según tu altura. Y yo tengo 1,74. ¿Y cuánto? Y estoy en el normal, 72 kilos tengo. 72. ¿Y sos gordo? Soy gordo. Sí. Por su parte, el director señaló que no se revelarán los estudios médicos porque estos dictámenes los realizaron los profesionales de la salud en base a los parámetros existentes que han sido revisados por los postulantes y que firmaron un acta notarial que estaban de acuerdo. Todos los postulantes tuvieron acceso hasta esta parte del proceso. Esta parte del proceso en adelante, educación física y la parte de conocimiento son sumativos. Los resultados se suman. No así la parte de la evaluación médica, que son excluyentes. Para eso están los doctores, los médicos, quienes han evaluado y han, por decir, calificado. Pero hasta donde sabemos, uno puede tener un estado atlético, pero tiene una masa corporal pesada o grande. Entonces, nuestro reglamento habla de hasta 27 y hay una tabla de evaluación para el efecto. Otras pruebas que serían también una suerte de sedazo para aquellos postulantes, entre ellos la prueba física y también la intelectual. No obstante, la queja es que aquellos que no pasaron el psicotécnico han pasado el examen físico y los que han pasado el examen psicotécnico hoy queda fuera de la institución. Plano internacional, tenemos que hablar de Perú porque ese país levantó la cuarentena, pero sí continúa con un horario de toque de queda. El gobierno peruano levantó la cuarentena impuesta en las provincias declaradas en riesgo extremo de contagio del COVID-19, pero mantendrá la inmovilización obligatoria los domingos y durante las noches a partir del 1 de marzo en 24 localidades. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció en rueda de prensa que a partir del 1 de marzo ya no hay cuarentena, pero sí hay inmovilización social obligatoria, conocido como toque de queda, entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana.
El próximo domingo vencía la cuarentena dispuesta en febrero por el alto incremento de contagios a raíz de una segunda ola de la pandemia en el país, motivo por el cual el Consejo de Ministros evaluó las medidas que se adoptarían a partir del próximo lunes. La primera ministra añadió que la nueva inmovilización social regirá hasta el 14 de marzo en 24 provincias declaradas en riesgo extremo. En el ámbito deportivo polariza la atención sin duda alguna el superclásico del fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño, pero vayamos al recuerdo de lo que ha sido el año pasado. Repasemos los últimos clásicos de la temporada 2020, el último superclásico con público. Apertura 2020, primera rueda, Diego Churín adelantaba a Cerro Porteño, el asistente que levantaba el banderín. Allí intervino el video arbitraje que después terminó corroborando que no estaba en posición fuera de juego. Ahí se nota claramente que estaba habilitado Diego Churín, el delantero argentino de Cerro Porteño, que de cabeza vencía allí la resistencia, la oposición del arquero Alfredo Aguilar. Eder Aquino, que va a arbitrar por sexta vez de forma consecutiva, convalidaba el gol para Cerro Porteño, que en el estadio Manuel Ferreira en Paraúno se ponía adelante en el marcador. Pero después rápidamente, a reglón seguido, prácticamente llega el empate de Olimpia a través de Derlis González. Rodrigo Rojas, que se lanza al piso, al césped, ganando esa pelota, se convierte en un pase-gol prácticamente para Derlis González, que define con remate cruzado. 1-1 terminó ese superclásico. El regreso ya sin público. Fíjense ustedes el paisaje, el marco de la nueva olla monumental en modo COVID-19 naturalmente. Primero Diego Churín había errado un penal ante Alfredo Aguilar y después se tomó la vendetta. Se tomó la revancha, incluso celebró sentándose allí sobre la línea de gol, sobre la línea de fondo, la línea de meta. Alfredo Aguilar, que lo sufría. 1-0 para Cerro Porteño, el gol de Diego Churín. Para el Ciclón, Cerro Porteño se quedó con este clásico en el torneo de apertura en la segunda rueda en la nueva olla monumental por 2-0. Aquí ya última jugada casi del partido. Sale vertiginosamente Cerro Porteño, un contragolpe fulminante. Olimpia ya jugado al ataque y dejando muchos espacios en defensa. Cureí Ruiz maneja el contragolpe y la anotación de Ángel El Pica Cardoso Lucena para la victoria. 2-0 de Cerro Porteño, recordando clásicos del año pasado y palpitando ya lo que se viene el día domingo en Paraúno. Buenas noticias en Olimpia. Llegó el pase del zaguero central Saúl Salcedo, arrancará de titular. Sergio Tálvaro, lateral derecho colombiano, no tiene coronavirus, también está a disposición de Néstor Gorosito. Estaba entre algodones Roque Luis Santa Cruz, el delantero, que también estaría en condiciones de arrancar de titular, así que en el decano están de parabienes. Salcedo para el clásico. Final a la novela por el pase del defensor ex Huracán de Argentina. Olimpia, a través de sus redes sociales, confirmó que Saúl ya se encuentra habilitado y es muy probable que forme parte del equipo titular. Por otra parte, el lateral derecho Sergio Tálvaro se sumó a las tareas del grupo y no habría que descartarlo para el domingo. El colombiano fue una de las figuras en el triunfo ante Guaraní por la fecha pasada. En cuanto al capitán, Roque Santa Cruz viene con molestias en su tendón de Aquiles y de no estar en plenitud, ocupará un lugar en la banca de suplentes. El franjeado recibirá el domingo a Cerro con el siguiente 11. Alfredo Aguilar, Sergio Tálvaro, Carlos Rolón, Saúl Salcedo e Iván Torres. Alejandro Silva, Brian Ojeda, Richard Ortiz y Ramón Sosa. En ataque, Jorge El Pollo Recalde, Roque Santa Cruz o Néstor Camacho. Bueno, ahora sí nos vamos de vuelta al torneo clausura, pero del año pasado, del torneo clausura 2020, para repasar lo que acontecía en el Defensores del Chaco. Ambos compromisos en el máximo coliseo deportivo de nuestro país.
Lo ganó Cerro Porteño, el partido de la fase regular. Un solo clásico en la fase regular porque se disputó una sola rueda. Después se cruzarían de vuelta en cuartos de final. El único gol del partido de la fase regular lo hizo el futbolista Robert Morales, quien hoy por hoy está con cuarentena domiciliaria, está en aislamiento, está con COVID-19, por eso no va a ser tenido en cuenta para el partido del domingo por Francisco Chiqui Arce. Ahí está la acción, el pase del Pica Lucena, remate cruzado de Robert Morales, el juvenil de 21 años, el concepcionero que le daba la victoria a Cerro Porteño, rememorando lo que acontecía el año pasado en el Defensores del Chaco en aquel duelo de la fase regular del torneo clausura. Y Ever Aquino ya es un clásico que esté en todos los enfrentamientos, al menos en los últimos, entre Olimpia y Cerro Porteño. Nos vamos ahora a los cuartos de final, etapa de cuartos de final. Olimpia se ponía adelante con el gol anotado por el Pollo Recalde, Jorge Recalde, que ha sido una piedra fundamental para el decano de cara a la consagración del torneo clausura o en el torneo clausura 2020. Definía de una manera casi forzada aquí, pero terminó siendo el primero del partido, pero casi acto seguido el empate de Enzo Jiménez para Cerro Porteño. Otro ausente para el día domingo, otro que se encuentra con COVID positivo y que no va a poder ser alineado por Chiqui Arce, el centro de Santiago Arzamendia, que está lesionado y tampoco va a ser de la partida. Después lo ganó Olimpia desde el punto penal, Ale Silva el primero para el decano, Nelson Aedo Valdés. De esta manera aparecía agigantando su figura Alfredo Aguilar para detenerle esa pelota a Aedo Valdés. Néstor Camacho definía de muy buena manera. Se iba al otro palo el arquero El Popi Muñoz. El tanto de Matías Villasanti, que tampoco va a estar el día domingo. Diego Polenta le pegaba de esta manera. Estamos rememorando la clasificación de Olimpia a la etapa de semifinales. Enzo Jiménez y Alfredo Aguilar. Alfredo Aguilar, que paró 2 penales en aquella oportunidad y fue la figura preponderante, y finalmente Tito Torres le daba la clasificación a semifinales a Olimpia vía penales desde los 12 pasos en los cuartos de final del torneo clausura 2020. Bueno, y en Cerro Porteño todo se le hace cuesta arriba al entrenador Francisco Chiqui Arce. No podrá contar con su capitán, la principal figura que tiene en el mediocampo, Matías Villasanti. En la dificultad, crear un desafío. Vamos, Cerro de mi vida. La frase podría pertenecer a cualquier fanático del Ciclón, pero el autor del posteo es Francisco Chiqui Arce, luego de que la APF diera a conocer un nuevo contagio dentro del plantel azulgrana. La baja involucra a su capitán, el volante todoterreno Matías Villasanti. Es baja sensible para Arce. El foco de coronavirus afectó a 11 personas dentro del plantel principal, a días de visitar el bosque de Paraúno. Si bien falta el último testeo, Francisco Chiqui Arce optaría por el siguiente 11. Rodrigo Muñoz, Alberto Espínola, Marcos Cáceres, Pablo Adorno y Alan Rodríguez. Oscar Ruiz, Ángel Cardoso Lucena, Aldo Maiz y Claudio Aquino. En ataque, Federico Carrizo y Mauro Boselli. Declaración de emergencia educativa. El anteproyecto de declaración de emergencia educativa fue presentado por parte de miembros de la OTEP. Esta propuesta busca el mejoramiento de la infraestructura de escuelas y colegios a nivel nacional, además de la provisión de insumos de bioseguridad para los maestros y estudiantes. COVID-19, alta cifra de contagios. El Ministerio de Salud informó este jueves que de 3.494 muestras procesadas, 1.285 dieron positivo a coronavirus. Además, se comunicó el fallecimiento de 16 personas. Desde el inicio de la pandemia en el país se confirmaron 156.189 casos positivos y 3.135 fallecimientos. 300.000 dosis para marzo. El representante de la OPS-OMS en Paraguay, doctor Luis Roberto Scotto, confirmó este viernes que al menos 300.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 estarían llegando al país en los próximos días del mes de marzo mediante el mecanismo COVAX. Paraguay ya destinó unos $50 millones para la compra de las mismas.
Diputado fallece por COVID-19. El diputado liberal Robert Acevedo falleció durante la mañana de este viernes tras estar internado por varias semanas en el INERAM. El parlamentario se encontraba en estado crítico y presentaba fallas en varios órganos a causa de un cuadro grave de COVID-19. Sondeo Global, el primer estudio realizado a nivel mundial para conocer los verdaderos resultados de una de las vacunas contra el COVID-19, fue publicado y los números son alentadores. La estadística demuestra que en un 94% la fórmula de AstraZeneca redujo las hospitalizaciones a nivel global. Cambian los jueces del Superclásico. La APF confirmó casos positivos de COVID-19 en el plantel de árbitros. Esto obliga al cambio de designaciones en el Superclásico del fútbol paraguayo. Ever Aquino se mantendrá como juez principal del partido, pero a la cabina del VAR ingresarán Ulises Mereles y Nancy Fernández. 15:56 en todo el territorio nacional, momento de darle un repaso a los datos del tiempo. Así está la ciudad capital a estas horas de la tarde, cielo escasamente nublado y una temperatura, de 34 grados, una sensación térmica de 35, una humedad de 40% y el viento que va soplando a 7 kilómetros en la hora, vientos con direcciones variables a estas horas de la tarde. Para lo que queda de la semana o de la jornada, en realidad, no se pronostican lluvias. Atención a los fanáticos de Paul McCartney porque va a lanzar un libro en donde se va a reflejar su vida. El músico británico anunció la publicación de un libro que reflejará su vida a partir de las 154 de sus composiciones, que incluirá algunas de sus obras de juventud. Los temas que se incluirán en el libro serán composiciones tempranas, canciones de los Beatles y Wings, así como algunas de sus propuestas en solitario que abarcan hasta el presente. Esas letras están acompañadas por descripciones sobre las circunstancias en las que fueron escritas, la gente y los lugares que las inspiraron y también sus reflexiones actuales sobre ellas. Incluirá también el material del archivo personal de McCartney que no se había publicado hasta ahora, como algunos manuscritos, cartas, fotografías inéditas del músico. De la tarde, 5 minutos, seguimos haciendo Tarde Noticias y este fin de semana hay una interesante propuesta, Fernanda. Exactamente, por eso ya establecemos este contacto vía Zoom con los señores Evaristo Fernández, presidente de Universal Peace Federation, y también Gustavo Giuliano, coordinador del Rally de la Esperanza. ¿En qué consiste esto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, me gustaría hacer una breve introducción sobre la Federación para la Paz Universal, luego para dejar con el licenciado Gustavo Giuliano para explayarse concretamente sobre nuestro programa de mañana, el Rally de la Esperanza. La Federación para la Paz Universal es una organización no gubernamental que nació en el año 2005, es un órgano consultor de las Naciones Unidas. Cuando se presenta un conflicto en cualquier parte del mundo, la Federación para la Paz Universal es uno de los órganos que he llamado para deliberar y buscar la solución pacífica del tipo de problema que se ha presentado, como dije, en cualquier parte del mundo. Y la Federación para la Paz Universal
Una de las iniciativas es el de nombrar embajadores para la paz a personas altruistas, quienes viviendo por el bien de los demás, llámese ambientalistas, llámese médicos, académicos, atletas a nivel mundial, etcétera, siempre y cuando esa persona vive dedicando parte de su vida en buscar el bien común, en buscar en resolver los conflictos que se presenten en su barrio, en su comunidad, en su país. Entonces estas personas son llamados a ser embajadores para la paz, y este embajador para la paz es alguien que resalta los valores universales, tales como Dios es nuestro Padre universal, por tanto nosotros somos hermanos y hermanas ante un mismo Creador. Llegando la pandemia, la Federación para la Paz Universal siempre tiene la costumbre de reunir estos líderes de quienes estoy hablando a nivel mundial de manera presencial en Seúl, alguna vez en Nueva York, en los Estados Unidos, otra vez en Europa, pero como ahora tenemos esta pandemia, lo estamos haciendo de manera virtual, a través de plataformas bien preparadas al respecto, y de eso se trata el Rally de la Esperanza, un mundo celestial unificado. Esta es la quinta versión, la primera del año, y estamos aquí en compañía de nuestro maestro, el licenciado Gustavo Giuliano, un señor también que vive sirviendo a los demás, hace mucho tiempo que vive en nuestro país. Su esposa es paraguaya, tiene varios hijos, trabajando con los jóvenes, realizando educación en valores en colegios secundarios y universitarios. Y hoy quería darle la palabra para que nos hable un poco más acerca del Rally de la Esperanza. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias, presidente Evaristo Fernández, de la Federación para la Paz Universal. Sí, nuestro rally, que es el quinto, que se va a desarrollar mañana sábado 27, desde las 22 horas se va a transmitir por C9N, ¿no es así? Y va a durar 2 horas, va a ser muy interesante. Tenemos disertantes de nivel mundial, como el ex vicepresidente de la Nación de los Estados Unidos, el honorable Michael Pence, y también, por supuesto, de Nigeria, el presidente Buhari, Frederick de Klerk, expresidente de Sudáfrica. Me llama mucho la atención este señor porque él fue que estuvo en el tiempo de cuando Mandela estuvo prisionero, y luego cuando Mandela salió, quedó en libertad después de 27 años, ellos se unieron para trabajar por Sudáfrica. La verdad que es un buen testimonio sobre la resolución de conflictos y la reconciliación genuina. Y a eso apunta nuestro rally, exaltar los valores universales. Cuando hablamos de altruismo, que sería el valor madre principal, es ese, si lo tenemos que traducir o digamos, ponerlo en otras palabras, diríamos vivir por el bien de los demás, como mencionó recién el presidente Evaristo. Y esto corre por las arterias y las venas de todos los valores universales, sea responsabilidad, bondad, belleza, amor, todo tipo de valores, compasión. Entonces, qué importante es entender que hay una fuente universal de valores, y esa fuente universal de valores está enraizada en el Creador. Por eso los valores están por encima de toda institución creada por los hombres, y justamente conectada con el ser original, que es el Creador. De esa manera puede llegar a todos los lugares. Y entonces, cuando estudiamos los valores universales, que es una de las bases de nuestro rally, nosotros tenemos que verlos como un conjunto, no estudiarlos por separado, decir, bueno, yo practico tal valor y nada más, sino que tienen que estar interconectados. Entonces, de esa manera podemos alcanzar lo que se llama la interdependencia y la prosperidad mutua, ¿no? Porque estos son como los ejes de nuestra federación, y por otro lado del rally, lo que son valores universales por un lado, la interdependencia y la prosperidad mutua, que es lo que se busca.
Si hablamos de Corea, por ejemplo, que justamente de ahí proviene este rally, Corea está en desigualdad, ¿no es así? Corea del Norte, Corea del Sur, están totalmente en desigualdad, están desequilibrados, desarmonizados como nación. Pero para eso, por eso es que se pretende la reunificación de Corea genuinamente centrado en valores universales compartidos para alcanzar la igualdad, ¿no? En ese sentido, hace falta mucha voluntad de parte de todos los dirigentes políticos del mundo y en ese sentido, por eso desde Latinoamérica, incluso desde toda parte del mundo, estamos apoyando con pequeñas conferencias de liderazgo para que la unificación de Corea se pueda dar. Así que, bueno, por eso estamos empujando mucho a que estos rallies se realicen. Se aspira a 1 millón de personas o más, ¿no? Las anteriores veces, a través de las redes y los canales de televisión, en el caso de C9N, que no va a ser la primera vez que va a retransmitir, llegamos a 300 millones de personas en todo el mundo. O sea, imagínense que podemos impactar en la mente y en el corazón en el buen sentido para fortalecer los ideales de la familia, para fortalecer, para eliminar el tema de la pobreza, para poder hacer la igualdad en todos, ¿no? Así que bueno, es un poco la idea. Sí, definitivamente. Ahora, para ir cerrando nada más, licenciado, lo que hace referencia con la fecha, esto se realiza mañana, la gente puede ver mañana esto a través de C9N. Correcto, sí. Va a ser así, desde las 22 horas va a transmitir C9N, así que sentaditos en sus hogares, solo tienen que encender el televisor y disfrutar durante 2 horas el festival que se va a realizar, el rally, ¿sí? Excelente, vamos a estar al pendientes, así que muchísimas gracias tanto al presidente como a usted también, licenciado Giuliano. Sí, hasta luego. Gracias hasta por luego, muchas gracias por el espacio, esperamos volver a encontrarnos muy pronto. Ojalá que así sea. 16 horas con 14 minutos, sigan comunicándose con todos nosotros, estamos en el WhatsApp al 0985-625-000. Así es que estamos aguardando los videos y también mensajes que nos están llegando desde diferentes puntos del país. Hacemos una pausa, ya venimos. 17 minutos, 34 grados la temperatura, tarde calurosa en Asunción. Nosotros tenemos más noticias, esta vez tenemos que hablar de este caso de presunta sextorsión, donde se centró hoy fue el Palacio de Justicia. Exactamente, estamos hablando del capitán Rubén Valdés, quien hoy recibió la libertad ambulatoria, esta posibilidad que lo deja libre pero sujeto al proceso. Ahí estamos viendo también la determinación que tomaba esta mañana la jueza Hilda Benítez de hacer lugar a la libertad ambulatoria del imputado siríaco Rubén Valdés Cáceres. Estamos hablando del capitán de la primera compañía de bomberos voluntarios de Asunción, que tiene una libertad ambulatoria, pero de igual manera una cantidad de prohibiciones y restricciones. Por ejemplo, la prohibición de permanecer en la vía pública desde las 19 horas hasta las 7 de la mañana. Vamos a escuchar lo que manifestaba con respecto a esta decisión y cuáles son las prohibiciones que se le imponen, lo que decía la jueza Hilda Benítez. El juzgado ha calificado la conducta conforme lo ha requerido el Ministerio Público y asimismo hemos otorgado medidas alternativas a la prisión preventiva, la fianza real del inmueble que ha ofrecido el imputado, así por la suma de 200 millones de guaraníes, la fianza personal por 50 millones de guaraníes de parte de su hija y una restricción horaria de 7 de la tarde a 7 de la mañana en la cual él deberá mantenerse en su domicilio, es decir, él deberá estar dentro del horario de 7 a 7 a los efectos de poder trabajar y poder
como él mismo manifestó, atender a su madre de 89 años. ¿Cuáles fueron finalmente los argumentos que usted tuvo en cuenta para esto? Principalmente de que no hay un peligro de obstrucción o de y existe un arraigo por parte del procesado, ha ofrecido su libreta de familia, su certificado de trabajo, ha ofrecido las transferencias del inmueble que él mismo tiene, y considerando también la expectativa de pena que tiene los hechos punibles por los cuales fue imputado, que es una sanción de hasta 2 años de pena privativa de libertad, lo cual convertiría el hecho punible en un delito, el cual puede tener otras salidas alternas. Él puso a disposición como fianza su vivienda. Su vivienda, sí. La de Fernando de la Mora. Sí, puso su vivienda, y asimismo puso un inmueble de Ipané, presentó el pago de impuesto inmobiliario de dichas propiedades, las cuales se encuentran al día, y su hija también presentó las documentaciones pertinentes a los efectos de que la misma tiene una solvencia para poder ser su fiadora. Con respecto a estos puntos, ¿él va a tener que hacer tipo alguna firma de algún documento constantemente? No, porque nosotros estamos con una tutela jurisdiccional por la pandemia, la cual no están compareciendo los procesados a firmar. Entonces esa regla ha sido obviada. Pero va a tener también alguna restricción para viajar, teniendo en cuenta hasta estos horarios. Tiene previsión de salida del país y tiene una restricción horaria de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Es decir, en caso de que él incumpla una de estas reglas impuestas por el juzgado, él mismo se revocará. Y ahí ya podría ir a alguna sanción mayor, entonces. Claro, es decir, se revocaría y se pasaría a guardar reclusión en la penitenciaría. Y vamos a la siguiente información, hasta el Alto Paraná, que refiere que un hombre que semanas atrás habría propinado una severa golpiza a un menor de tan solo 11 años. Recordarán ustedes estas imágenes que generaban bastante indignación. La víctima de esta golpiza era un chiquito de solo 11 años. El supuesto responsable se presentó ante las autoridades policiales de Ciudad del Este y ya fue identificado. Víctor Hugo Benítez, de 23 años de edad, se presentó ante las autoridades policiales. Él mismo contaba con una orden de captura por haberle propinado una golpiza a un menor de edad, el cual fue registrado por un testigo y se hizo viral en las redes sociales. Esta persona se presentó a instancia del Ministerio Público en la unidad penal número 10, en donde él voluntariamente se presentó. De inmediato esa unidad dispuso la aprehensión del mismo. Él se encuentra privado de su libertad en la dirección de policía. Esta persona admitió este hecho que se pudo hacer viral gracias a un video registrado donde le está pegando a un menor. Efectivamente, él manifestó de que se trata del mismo, que en esas imágenes se lo ve agrediendo a este menor. Manifestó sentirse bastante arrepentido de lo acontecido y que actuó bajo los impulsos de nervios ocasionados supuestamente por este menor. Bueno, son circunstancias que él en la instancia pertinente a lo mejor va a ser consultado y va a tener que dar su descargo. ¿Tiene algún antecedente penal esta persona? No, él por lo menos en los registros informáticos de la Policía Nacional no registra ningún tipo de antecedentes. Bueno, y ya está a cargo también del Ministerio Público y la dirección policial, como bien decías. Es así, como había manifestado al inicio de la entrevista, este hecho se había suscitado durante la primera quincena del mes de enero. Bueno, nosotros tratamos de identificarlo. Esto fue hecho, puesto a disposición su identidad del Ministerio Público. Él tenía una orden de captura. Presumo que tomó conocimiento de que tenía esta restricción de libertad en contra y motivo por el cual él el día de hoy se presentó en el Ministerio Público. El detenido admitió el hecho y dijo sentirse muy arrepentido y ya está a disposición del Ministerio Público.
Vamos hasta exteriores, está trabajando Alejandra desde una zona bastante complicada, principalmente por los accidentes de tránsito, Alejandra. Exactamente, Rolando. Un saludo para Fer y para todos los televidentes. Estamos en el barrio Los Laureles de Asunción, en una esquina bastante peligrosa y que preocupa realmente a todos los vecinos aquí del lugar, porque en este lugar, ya estamos compartiendo las imágenes de circuito cerrado, se registraron varios accidentes y vamos a mostrar todos los escenarios para que ustedes puedan tener en cuenta. Estamos en la calle Kostianowski y RI2 Tonoro. Este es el punto donde generalmente se registran los percances. Me decía un vecino que la calle, en este caso Kostianowski, es la que no tiene preferencial, la que tendría que tener la señalización de pare o alguna lomada, pero quiero que observen cómo se encuentra esa calle en particular, porque es ahí donde generalmente se da la mayoría de los percances. Acá vamos a mostrar con Tulio Dávalos que tenemos un cartel de pare, por ejemplo. Se encuentra el cartel de pare, pero me dicen los vecinos que no se logra visualizar a raíz del árbol que se encuentra justamente aquí en la vereda. Otro dato bastante importante que tenemos que mencionar, Rolando, es que esta es la supuesta lomada. Esta es la supuesta lomada que se encuentra justamente aquí, una lomada que prácticamente no existe. Ustedes pueden notar que los vehículos pasan sin ningún tipo de problema. Una lomada que prácticamente, el cartel al menos de la lomada está prácticamente de adorno. Y bueno, es esa la preocupación, teniendo en cuenta que varios accidentes ya se registraron en esta zona. Vamos a conversar con el señor César Agüero, uno de los vecinos. Y don César, estamos compartiendo también los videos que muy amablemente ustedes también compartieron con nuestro medio. Y ustedes ya están preocupados por esta situación, porque ya hacen también el reclamo correspondiente, que coloquen lomadas, que poden un poco los árboles que hay acá, pero aparentemente no hay ninguna respuesta. Realmente una situación ya preocupante, porque casi todos los días, si no es todos los días, es día de por medio. Siempre se convirtió en una esquina muy complicada y difícil por los constantes accidentes. Porque acá, por ejemplo, la señal de pare no se ve de aquí, por ejemplo, no se ve, el que viene por Kostianowski no ven. Sí. No ven, y la lomada no existe, por eso pedimos encarecidamente a las autoridades de la municipalidad si pueden hacer algo al respecto, porque se está volviendo realmente un tema muy delicado, constantemente. Ayer, por ejemplo, hubo un choque, dos señoritas tuvieron el encontronazo, una quedó mal, tuvieron que venir los bomberos, ambulancia y qué sé yo, y es prácticamente con mucha frecuencia lo que está ocurriendo. Acá estamos observando también, Rolando, Fernanda, no sé si logran visualizar, tenemos el cartel en donde están el nombre de las calles, ¿verdad? Cómo ya está prácticamente inclinado, porque varios choques, varios autos ya vinieron a parar por ese lugar, y pueden ver obreros trabajando ahí en esa esquina. Nos decían que hace poco hubo un accidente en donde un vehículo vino a entrar por esa muralla y ahora se está reparando. Sí, sí. Resulta también un gasto para los vecinos. Aquí tenemos enfrente una playa de vehículos en donde también ya entraron por el portón. Y todo está reforzando. La señora ahora justamente que tuvo problemas le están volviendo a levantar la muralla. Sí. Aquí el muchacho este que es el encargado de la playa, también David, si querés. Sí. Normalmente el accidente pasa a cualquier momento. Esta calle viene desde Galpón Criollo y Garden. Acá cerca está la casa del vicepresidente también. Y la gente no ve, o si no hace la ley del más fuerte. Si es más grande el vehículo pasa. Muchas personas se accidentaron. Estas 2 semanas hubo 4 accidentes críticos, de las cuales en estas 2 semanas en sí hubo casi 10 accidentes. Y vas a ver ya el resto de las partes de los vehículos vienen como si nada. Entraron también acá en el comedor, entró la vez pasada la línea 13, chocó con un Santa Fe y así constantemente. Y de repente ni se hacen cargos también
la gente en sí, de las reparaciones que ocasionaron. Tu local, por ejemplo, cuenta con cámaras de circuito cerrado y podemos ver realmente la imprudencia de muchos de estos conductores. Así mismo, solamente que apunta acá en la esquina, ¿verdad? Pero más tengo que detallar también que no podemos alcanzar el video del vecino que es donde entró por su muralla el vehículo. Yo, de mi parte, le solicitaría o le solicito por favor a las autoridades de la municipalidad si pueden colocar los reductores de velocidad por esta calle Kostianowski. Según tenemos datos o informes de que había más lomadas más altas, pero se tuvo que bajar más porque el vicepresidente de la República vivía acá a 3 cuadras y aparentemente por la seguridad del señor, que tiene que salir siempre en forma rápida, aparentemente se bajaron más las lomadas, pero está ocurriendo todo un efecto otra vez muy, en este caso, perjudicial, porque a raíz de eso desapareció la lomada y los muchachos acá cruzan prácticamente porque no se ve la señal de pare. Por eso le pedimos encarecidamente a la municipalidad si pueden hacer algo al respecto de que se vea en forma más urgente antes que se tenga que lamentar otras cosas peores. Quiero repasar nada más con David los números que me decían. ¿Cuántos accidentes hubo esta semana? En estas 2 semanas hubo 10 ya. 10 accidentes en 2 semanas. En 2 semanas. Normalmente cerca de los fines de semana también hay. La vez pasada, por ejemplo, chocó un Soul con un Rums. En sí las personas estaban en estado de ebriedad. Chocaron, llegaron a parar enfrente de este árbol que está al lado de la playa y la gente corrieron. ¿El cartel que está allá? Tenemos otro cartel de señalización. Este es un cartel de giro. De giro nada más. De giro nada más. El tema acá, Rolando Fernanda, es que el cartel de pare aparentemente no se puede visualizar del todo, teniendo en cuenta el frondoso árbol también que se encuentra justamente en la vereda. Y otro punto que señalan también aquí los vecinos es la lomada, una lomada que prácticamente no existe. Vieron que estaba el cartel de lomada, propiamente dicho, pero sin embargo la lomada no se ve, no se percibe, y los vehículos acá por la calle Kostianowski realmente pasan a una alta velocidad, y es en este punto donde generalmente ya en la intersección con R y 2 Tororo se da generalmente este choque. Acá estamos viendo cómo prácticamente la gente ya frena de golpe acá en esta intersección. Y bueno, es ahí donde se da el percance y queremos cruzar para mostrarles también algunos rastros de que evidentemente aquí se dan los accidentes. Miren las partes de este vehículo, por ejemplo. Acá vemos todavía rastros de vidrios, vemos también la muralla de la señora, ya por el portón acá de esta playa también llegaron a ingresar. Y de hecho que tiene un gasto importante. ¿Cuánto me decías por más o menos que ustedes ya gastaron acá para su portón? Y casi 6 millones ya estuvimos gastando porque el impacto fue muy fuerte y no es que solamente agarró un portón, sino 2 luego. Y anteriormente teníamos cerca, pero de tanto accidente que hubo, mandamos poner todo rejas para por lo menos poder contener, porque también no podemos poner los pilares de retención porque está prohibido. No, realmente es acá, como decía ya también el entrevistado, la ley del más fuerte. El más fuerte de todos los días. ¿Te das cuenta? Están mirando ustedes mismos, como el que viene de por Kostianowski, ¿viste? Y esta es la preferencial, ahí está, justo el vehículo. Todos los días, frenadas, choque, y así es constantemente. Accidentes fatales ya se registran. No, y eso es lo que, por eso justamente estamos pidiendo la colaboración de ustedes y de la municipalidad a ver si se pueden colocar los reductores de velocidad acá sobre... Antes de que ocurra. Antes de que ocurra algo peor. Justamente de eso todos los días estamos hablando. Gracias a Dios hasta hoy día no ocurrió algo con un desenlace fatal, ¿verdad? Pero, y esperemos que no ocurra, ¿verdad? Por eso estamos haciendo las prevenciones correspondientes.
hasta el momento desde la municipalidad no mencionaron que por lo menos van a venir a mirar. Vos sabés que siempre que ocurre algo delicado, nunca nadie de la municipalidad aparece y ya hay varias quejas. Ya se les avisó, pero no hay respuesta, no hay respuesta. Increíble. Con el que sube en la boca, uno todos los días está mirando o pasando. El de los frenos sí, también constantemente, sí, ya le sobresalta a todos los vecinos. Cualquiera ya sale a mirar si pasó ya otra vez algo. Es impresionante esta esquina realmente. Inclusive, Rolando Fer, si se pueden percatar, los que tienen la preferencial igual, como que cruzan con miedo también aguardando, ¿verdad? Y tomando las precauciones. Pero de igual forma sí hay, y ya en los videos se puede ver, hay gente que transita a muy alta velocidad y en esta intersección se suelen dar accidentes muy feos, en donde ya vimos vehículos completamente destrozados y que perjudican también a los vecinos, aquí a los pobladores de esta esquina, porque ya en varios casos estos vehículos vinieron a impactar por su muralla, como es el caso de la señora, por este portón, como es el caso de este trabajador. Allá vemos también otra señora que estaba saliendo a decir que por su casa también ya ingresaron, y así es una pena realmente que las autoridades todavía no den una respuesta concreta, y ellos justamente hacen esa denuncia, que esperan que esto se solucione antes de tener un accidente fatal aquí en la zona de Los Laureles. Y ante la duda y hasta tanto puedan señalizar o ver la forma, es conveniente frenar para cualquiera de los dos lados cuando está circulando, porque corres el riesgo constantemente, Alejandra. Sí, acá de igual forma, si tenés preferencial o si estás transitando sobre la calle Kostianovsky, igual hay que tomar la precaución, Rolando, porque realmente es la ley del más fuerte, lastimosamente, y estas son las consecuencias. Acá vemos todavía rastros increíbles de lo que fue un accidente anterior. ¿De cuándo esto es, don César o David, si nos podrían precisar? Sería del lunes, es una parte de... Sí, y el miércoles el otro. O sea, tenemos rastro de dos accidentes. De dos accidentes, este fue el miércoles a la tardecita. ¿La muralla? La muralla fue a la tardecita. Y allá, por ejemplo, tenemos un árbol de pomelo. Normalmente nosotros en la playa estacionamos la vereda así para exhibir los vehículos, pero ya tenemos miedo también de estacionar en la calle porque ese árbol de pomelo salvó nuestro vehículo. Porque si no fuera por ese árbol también ya iba a perjudicar uno de nuestros autos. La parte de abajo inclusive tiene rastro de que... Sí, el pomelo y todo ya. Inclusive el accidente de la semana antepasada, en el edificio que se encuentra en la otra esquina, recién paró el vehículo que tuvo el impacto, que fue a las 6 de la mañana por ahí. Qué terrible. Realmente acá vemos un escenario bastante complicado. ¿Qué tal, señor? Un minuto tarde ya está muerto. Sí. Hasta para cruzar una tiene que tener cuidado. Sí, yo crucé acá. Sí. Y después crucé ahí, 80 metros ya un ruido grande, chocó. Muy peligroso, señor. Sí. Bueno, acá otro de los vecinos, hasta para cruzar tenemos que tener cuidado acá. Rolando Persida. Sí. Una situación bastante complicada y no solamente en este lugar, sino que en varios puntos del barrio Los Laureles de Asunción. Gracias, Alejandra. Esperemos una pronta solución para los vecinos y también para los automovilistas. Y es que con estas imágenes vamos a volver contigo en cualquier momento, Ale. Así será, compañeros. Hasta luego. Bueno, con estas imágenes, recordando la serie de accidentes que se registró en este punto, vamos a la pausa. Enseguida volvemos. ...41 de las 16 en todo el territorio paraguayo. Continuamos en Tarde Noticias en este día viernes. Vayamos al ámbito deportivo. Hablemos ahora de esta muy buena noticia para la selección paraguaya, que ya va proyectando también lo que se viene en el mes de marzo. El combo de las clasificatorias sudamericanas para Qatar 2022. El 25 de marzo de visitante frente a Chile en el Estadio Nacional de Santiago, y después de local el 30 de marzo, el martes 30 de marzo, en el Estadio Defensores del Chaco frente a Colombia. En ese sentido, dos paraguayos
destacados, integrantes habituales, fijos de hecho de la selección paraguaya de fútbol. Merecido reconocimiento a nuestros albirrojos. Esto posteaba hace una hora aproximadamente la cuenta oficial en el Twitter de la selección paraguaya. Gustavo Gómez del Palmeiras y Junior Alonso del Atlético Mineiro fueron elegidos los mejores zagueros centrales del Brasileirão. Así que realmente una actuación destacadísima, una muy buena performance de parte de Gustavo Gómez y Junior Alonso, quienes fueron elegidos como los mejores defensores del fútbol brasileño. Bueno, hablando de futbolistas paraguayos destacados, ha sido una muy buena semana para Guaraní, que ganó en la Copa Libertadores de América en su partido de ida en la fase inicial de esta competencia continental frente a la Royal Party por 4-1, y varios jugadores del legendario elegidos como los mejores en este caso, o integrando el 11 ideal de esta primera semana de la Copa Libertadores de América. En ese sentido, por ejemplo, podemos citar a Alexis Villalba, lateral derecho juvenil, a José Florentín, el futbolista, el mediocampista que hizo de hecho uno de los goles para la victoria 4-1 sobre el Royal Party de Bolivia, Nicolás Maná, el argentino, el volante por el sector derecho, y también Antonio Marín, que hizo un doblete, aquel futbolista que el año pasado estuviera en este caso en Guaireña, en carácter de préstamo, retornó al aborigen y hoy por hoy es figura clave en el equipo de Gustavo Costa. Así que 4 jugadores de Guaraní en el 11 ideal de esta primera semana de la Copa Libertadores de América. Bueno, una invitación muy especial realmente para los amantes del deporte en general y del boxeo en específico. Una velada realmente alucinante e imperdible. Mañana en vivo a partir de las 9 de la noche por el Sistema Nacional de Televisión. Canelo Álvarez, Saúl Canelo Álvarez, boxeador mexicano, en un reto imperdible verdaderamente ante Yildirim. Vean ustedes el informe, los detalles de esta gran velada. Lo mejor del boxeo por el SNT. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez se enfrentará a un nuevo reto este sábado con transmisión de Canal 9 en su primer compromiso del año. Se verá la cara con su rival Amni Yildirim, quien a pesar de acumular 2 años de inactividad buscará la oportunidad de arrebatarle 2 títulos al originario de Jalisco. Debido a las condiciones sanitarias actuales, ambos pugilistas ya se encuentran en una burbuja en el interior del hotel en la ciudad estadounidense. Canelo dijo estar listo para el combate. Además, aunque luce como claro favorito para ganar el enfrentamiento, reconoció que el rumbo de la pelea puede cambiar en un instante. Sé lo que es el boxeo. Un solo golpe puede cambiar todo y vengo listo para ganar, para pelear con lo mejor y hacer mi trabajo al 100%, como siempre lo he hecho, declaró. El retador procedente de Turquía sueña con despojar a Saúl Álvarez de los cinturones de peso supermediano del Consejo Mundial y de la Asociación Mundial de Boxeo. Con las apuestas en su contra y a pesar de su inactividad en 2 años, Amni, Mr. Robot Yildirim no descarta alzarse con la victoria. En ese sentido, Álvarez piensa que es legítimo que el contrincante tenga esas aspiraciones. La pelea contará con la presencia de 15.000 asistentes al estadio de los Miami Dolphins del fútbol americano. Plano internacional, y tenemos que hablar de esto porque un ciudadano paraguayo fue rescatado por autoridades bolivianas tras permanecer secuestrado casi 2 meses en una ciudad del vecino país. En el operativo fue capturado un hombre y se busca a sus cómplices. El 24 de diciembre del año pasado, fue privado de su libertad un connacional que visitaba como turista la zona de Terazama en Cochabamba, Bolivia, y además dijo haber sido torturado por sus captores. Su liberación se dio en la ciudad de Santa Cruz, tras un operativo conjunto de la policía de ese país, que además detuvo a uno de los presuntos implicados en el secuestro, que ya fue derivado a una cárcel. Supuestamente con unas personas que viven en esa localidad, y es ahí donde empieza ya
se hace mención sobre la denuncia de la privación de libertad. La víctima, que es de nacionalidad paraguaya, refiere de que habría estado sufriendo distintos vejámenes, tipo de torturas, también en su integridad física. Había como una coartada como para que pueda él salir de esa localidad. Habían prometido dar un monto de dinero y ese monto de dinero iba a ser entregado en la ciudad de Santa Cruz. Se tuvo, como le mencionaba, la policía de inteligencia, ¿no? Por parte de la policía remitió en calidad de aprendido a una persona de nacionalidad boliviana que sería supuestamente un comunario de dicha localidad antes mencionada. Para esto el Ministerio Público ha solicitado la declinatoria y que por economía procesal más que todo para que se remitan actuados a dicha ciudad y localidad a efecto que se continúe con la investigación y asimismo se pueda dar con el paradero de los demás si es que hubiese más implicados, tal como refieren en la denuncia, que evidentemente tendría secuelas de ciertas lesiones que habría sufrido el mismo ciudadano, ¿no? Tras su liberación, el compatriota afirmó que existen otros ciudadanos paraguayos retenidos en su contra y ahora los investigadores analizan varias hipótesis con respecto a este caso, que van desde el no pago de una deuda hasta problemas con el narcotráfico. Y cambiemos de tema, tenemos que hablar de esta situación. 2 mellizos que nacieron de forma prematura en la zona de Barsequillo, San Lorenzo. Los padres no tenían los medios para llevarlos al hospital. La opción más rápida fue llamar a la comisaría número 15 y los agentes acudieron al rescate. Entre apuros, desesperación y el milagro de la vida, así nacieron mellizos en la zona de Barsequillo, San Lorenzo, al sentir contracciones. La madre fue auxiliada rápidamente debido a que todavía no estaba en fecha. Finalmente los bebés vinieron prematuros y camino al hospital agentes de la comisaría 15 acudieron al llamado. Estamos patrullando acá con mi chofer, el suicida Omar Gaona, y recibimos un pedido de auxilio. O sea, el ministro de Guardia me llama que le han pedido auxilio a una parturienta. Y al llegar al lugar del hecho, como decirle, ya nacieron los mellizos. Mellizos prácticamente, nos asustamos luego cuando dijo que eran mellizos. Porque ya encontramos allá que nacieron en el vehículo del papá. Y o sea que se fue una funcionaria que tenía experiencia en eso y le puso los guantes y le socorrió a los bebés. Y después de eso tuvimos que auxiliar inmediatamente a los bebés y a la mamá porque pedimos ambulancia porque iba a estar por el tráfico y todo eso. Y bomberos llegaron cuando tenían poca ambulancia. Y tuvimos que trasladar a los mellizos en la patrullera con el papá y la funcionaria. Y a la mamá detrás en otro vehículo y otra patrullera que de la comisaría segunda, Luis Alberto Leiva, que nos apoyó también. Y nos fuimos hasta el materno infantil de Fernando La Mora. ¿Por qué optaron por llamarlo a ustedes y no fueron directamente con el vehículo de ellos? Y porque tuvo problemas mecánicos el vehículo del señor y al subirse creo que ya le dio, no sé cómo se le llama, el término trabajo de parto se le llama. Y tuvo ya inmediatamente es joven por la chica. Por la prematurez, los mellizos fueron derivados hasta el materno infantil de Fernando de la Mora, donde se encuentran en incubadoras en buen estado de salud. Bueno, tenemos que hablar porque esta semana fue de incautaciones a nivel mundial y mayoritariamente drogas que fueron enviadas de Paraguay. Presumiblemente hablamos, antes de ir a estas imágenes, quiero simplemente comentar el tema de Alemania, donde cayó 16 toneladas de drogas paraguaya dentro de 23 que se había enviado porque se confirmó que estas 7 habían salido de Ecuador también. Y hoy, Fernanda, salta la información de una agencia internacional sobre la incautación de una
tonelada de cocaína que presumiblemente pudo haber salido de Paraguay también y que cayó en Costa de Marfil. Claro, y a eso hacen referencia a estas imágenes que íbamos compartiendo con todos ustedes, que autoridades de Costa de Marfil fueron quienes informaron que requisaron más de 1 tonelada de cocaína en este operativo, que es una cifra considerada récord en ese lugar. Y suponen que esta droga habría partido de Paraguay y tenía como destino final Europa. Exactamente, pero también se sospecha que podría ser eventualmente de Ecuador, así es que se está investigando. Estas son imágenes que hace minutos nada más subió en su cuenta la Gendarmería Nacional de Costa de Marfil. Son varias imágenes porque de acuerdo a los datos que se tiene, este procedimiento, mientras compartimos también las otras fotografías donde se observa ya la cocaína al descubierto, menciona que el 24 de febrero del 2021, cerca de las 22 horas local, la célula antidrogas de Costa de Marfil procedió a realizar este procedimiento en un barrio exclusivo de esa zona y donde terminaron incautando 48 bolsas que contenían 1056 panes de cocaína que vemos ahora en imágenes por un monto millonario. No solamente se incautaron eso, hay 2 personas detenidas, entre otras cosas incautadas, además de la droga, también lujosos vehículos. Se habla de por lo menos un valor de cerca de 46 millones de dólares de estas drogas. Ahí estamos compartiendo también los vehículos que fueron incautados. La propia agencia de noticias menciona que la pandemia por el coronavirus causó un corte en el tráfico de cocaína, pero que los ares del narcotráfico intentaron evadir todo este problema, por así decir, entre comillas, que tuvieron durante la pandemia y envían mayores cargamentos en menos contenedores de barcos y aviones. Este es el mecanismo que estarían utilizando en este tipo de situaciones. Tanto Costa de Marfil como otros países africanos son considerados puntos de conexión entre Sudamérica y Europa para el tráfico de drogas. ¿Qué decía la ministra de la Senat, Zully Rolón, con respecto a esto? Escuchamos. Nosotros tenemos una red global de aduanas que permanentemente estamos revisando este tipo de envío, ¿verdad? Pero de ninguna manera nosotros podemos decir de que esa cocaína haya provenido de Paraguay, ni siquiera la aduana de Costa de Marfil dice eso. No tenemos ninguna información oficial y es así que nosotros, como Paraguay, solicitamos que nos envíen algún tipo de documentación que tenga y que diga que eso es así. Son una especie de bolsas de fútbol de mano en las que estaban cargadas estas y justamente la aduana de Costa de Marfil dice que es la típica, que le llaman ellos rip-off inducido, que quiere decir la contaminación en tránsito, porque son esos bolsones tipo polizonte que uno puede tirar, cargar en los buques o ingresar en algún contenedor. Nosotros pedimos número de precintos, etcétera, o algún tipo de documentación que diga que es de Paraguay, porque de ninguna manera es así. Es diferente a este de Hamburgo, que fue con un documento de embarque de Paraguay, tenía un destinatario, tenía embalado en un contenedor, etcétera. Generalmente, por lo que nosotros manejamos en el medio de Costa de Marfil, y tampoco quiero hablar por otro país, ¿verdad? Pero generalmente lo que a ellos les llegan son de Ecuador. ¿Cuánto sería el peso de esta carga? No tenemos idea nosotros porque no nos llegó a nosotros ninguna información oficial. Nosotros, de las publicaciones que la prensa paraguaya sacó, preguntamos y serían aproximadamente 1 tonelada. Ministra, en relación al allanamiento, ese químico, ¿qué avances hay dentro de esta investigación? Y sobre todo porque también la Senat es uno de los entes reguladores en relación a quién importa y quién compra y para qué su utilización.
Cartopar tenía alguna autorización para adquirir, respondió si tenía el uso que le iba a dar. Sí, en verdad ese lugar es un lugar que pertenece a un miembro de la familia. A las 5 de la tarde vamos cerrando una semana más de mucha información aquí en Tarde Noticias. Enseguida ya viene la gente del Noticiero Central para seguir informándoles aquí por C9. Nos vemos el lunes. Exactamente, que tengan buen fin de semana. Chau, chau. Chau, chau.